La clave oculta con Miquel Figueroa. Hoy volvemos a echar mano del libro Los 20 mejores expedientes X españoles, pero esta vez para tratar el segundo apartado, titulado Contactos con el más allá. Para ello nos acompaña su autor, el escritor, redactor, reportero de la revista Año Cero, colaborador también del programa Espacio en Blanco, Miguel Pedrero. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar nuevamente aquí en tu programa. Pues igualmente, Miguel, como siempre es un placer que estés, siempre traes cosas interesantes, bueno, cosas que están en este tu último libro, Los 20 mejores expedientes X españoles. Hablamos del tema OVNI, vamos ahora por el tema, por el más allá, que yo diría que es, no sé, claro, no sé si decir el misterio de los misterios, pero sí por lo que implica, ¿no? La posibilidad de que algo de nosotros perviva tras la muerte física, no es una cuestión cualquiera, ¿verdad, Miguel? Bueno, para mí has nombrado mis dos temas preferidos y que yo creo que son los más trascendentes, ¿no? Sí. De todos los que nos gustan o los que seguimos, ¿no? Que son precisamente el fenómeno OVNI y, acabas de decir, ¿no? La posible existencia de vida después de la vida, ¿no? Que puede haber más trascendente que la posibilidad de que continuemos viviendo después de la muerte física, Claro. ¿no? Y lo cierto es que hay infinidad de investigaciones, pruebas, evidencias y sucesos extraños que apuntarían en esa dirección, ¿no? Y algunos de ellos sucedidos en España, investigaciones, algunas de ellas realizadas por médicos y por profesionales de la salud, se están llevando aquí en España. Mm-hmm. Sí, hablaremos de estas experiencias cercanas a la muerte, que al parecer pues hay mucha gente, y yo no lo sabía esto, pero me he enterado por tu libro, que hay mucha gente implicada, muchos doctores, investigadores, intentando desentrañar qué hay detrás de estas experiencias. Pero comenzamos con la Ouija, porque comienzas así en el libro. De hecho, explicas la experiencia de Antonio Runa, presentador de La órbita de Endor, quien al parecer contactó con algo. Él está convencido de esto a través de este mal llamado juego de la Ouija. Me llama la atención, Miguel, que Antonio Runa, que es una persona que yo encuentro bastante muy cabal, muy una persona que razona muy bien, está digamos, convencido de que contactó realmente con algo a través de la Ouija. ¿Verdad? Bueno, para el caso de Antonio Runa no es único, ¿no? Es algo que se ha repetido en bastantes ocasiones, ¿no? ¿Quién no ha jugado al mal llamado divertimento de la Ouija? Yo creo que todos, alguna vez, sobre todo de adolescentes, lo hemos practicado, ¿no? Y lo cierto es que es una práctica, un juego entre comillas, muy peligroso y las consultas de los psiquiatras y de psicólogos, todos ellos tienen casos de adolescentes, incluso no tan adolescentes, que están teniendo problemas. No problemas porque suceda ningún fenómeno extraño, porque sean atacados por entidades del más allá o poseídos, nada de esto, sino que los mensajes que transmite la Ouija, si uno no tiene cierta estabilidad mental y en la adolescencia ya sabemos que los chavales andan muy revolucionados, ¿no? Es normal, es una cuestión de edad y no tienen la cabeza en su sitio, ¿no? Con lo cual, imagínate un mensaje, y yo me he encontrado casos de ese tipo, de hecho he seguido muchísimos sucesos de esta clase, logras que tengo un límite espacial para plasmarlos en el libro, por ejemplo, de adolescentes a los que les han dicho que les quedaban 2 años de vida, ¿no? Y vivieron esos 2 años de vida absolutamente aterrorizados, como si pensaran que la fecha indicada por la Ouija era su final, ¿no? Y a muchos de ellos les trastocó la vida, ¿no? A nivel de relación con los amigos, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso que tú comentas, el de Runa, hay que entender la época en la que sucedió, cuando él era un chaval, un adolescente, ¿no? Y ellos querían, como muchos otros, contactar con los extraterrestres. Y para ello emplearon el método de la Ouija y efectivamente contactaron con un par de entidades, supuestamente extraterrestres de una elevación espiritual enorme, sí. Y que en principio les ofrecían una serie de mensajes de corte espiritual, etcétera, etcétera. Ellos se fueron enganchados
se fueron enganchando al fenómeno de la Ouija, y esto también es muy habitual, y entonces dejaron de hacer otras cosas, de quedar con sus amigos, de estudiar, de pasear, de jugar al fútbol, al baloncesto, no sé, y de estar con su familia, y dedicaban íntegramente las tardes a contactar con esa entidad. Lo que eso se fue transformando, ¿no? Y los mensajes, primeramente benéficos y de corte espiritual, se fueron transformando, y esa entidad lo que pretendía era controlarlo, ¿no? O al menos eso se desprendía de los mensajes de la Ouija, ¿no? Hasta el punto de que era capaz de conocer pues lo que les sucedía a todos ellos en su vida diaria, e incluso les ofrecía, y es más, les ordenaba cómo tenían que actuar en su vida habitual, ¿no? Y en un momento determinado, cuando ya estaban absolutamente convencidos de que estaban contactando con una entidad de gran elevación espiritual, de origen extraterrestre, este ser les propuso que se reunieran con los extraterrestres, ¿no? Ya. Imagínate, ya se vieron encantados, pero, Claro. amigo, ahí viene el problema, porque esa entidad les dice de forma muy sibilina que para contactar con ellos, para viajar a su planeta, no lo podían hacer con esa carcasa física, ¿no? Que era muy densa, muy pesada, y ellos eran los extraterrestres, seres espirituales. Claro. Entonces, que si querían viajar a ese planeta, lo que tendrían que hacer es despojarse de su carcasa física. Es decir, los estaba induciendo al suicidio, pero siempre sin nombrar ni una sola vez esa palabra. Pero, Miguel, entonces, ¿estamos hablando de un contacto real o qué está ocurriendo aquí? ¿De qué se desprende de tus investigaciones? ¿Puede ser que estemos contactando, de hecho, con nosotros mismos o una parte inconsciente de nosotros mismos? ¿Son entidades, pues, llamadas entidades, es decir, algo separado de nosotros? ¿Tú qué crees? Bueno, yo estoy convencido que una parte de las comunicaciones a través de la Ouija son con el propio inconsciente de alguno de los presentes o de varios de los presentes. La Ouija es un fenómeno absolutamente fascinante, ¿no? De una simplicidad extrema, es decir, el funcionamiento es muy simple, todos lo sabemos, colocar las letras, los números, sí, no, y un vaso o cualquier objeto deslizante, ¿no? Ni siquiera hace falta comprar un tablero de esos que se venden por ahí, ¿no? Que como te digo, lo puedes hacer con recortables, es decir, es un fenómeno, es una práctica muy sencilla y que cualquiera puede hacer a ella, y funciona la mayor parte de las veces, ¿no? Y ese es su peligro. ¿Cómo funciona? Bueno, se han hecho bastantes experimentos científicos en este campo, se han hecho sesiones de Ouija en medio controlado, en laboratorio, y se sabe muy bien cómo funciona. Funciona porque uno de los presentes, uno de los participantes en la sesión, es decir, uno de los que apoya su dedo sobre ese objeto deslizante, en general un vaso, ¿Sí? es el que mueve el vaso, pero de forma inconsciente. Es decir, son los músculos de su brazo los que mueven ese vaso, pero en muchas ocasiones con movimientos lo suficientemente rápidos para que el ojo humano no capte que es uno de los presentes el que lo está moviendo. Repito, y no lo está moviendo a sabiendas, sino Claro. de forma inconsciente. Es como si el inconsciente o el yo profundo de uno de los participantes en esa sesión se mostrase y fuese quien ofreciera sus mensajes, quien contactara con todos los presentes, ¿no? Probablemente es un fenómeno mucho más complejo que todo esto, ¿no? Pero bueno, en tiempos limitados, y no estamos aquí para meternos en grandes honduras, ¿no? Ahora, la gran pregunta, eso se sabe cómo funciona, ¿no? Sí. Sabe qué es lo que mueve el vaso, pero la gran pregunta es, bueno, yo me haría dos. Una, ¿se pueden producir fenómenos llamados paranormales en una sesión de Ouija? Por supuesto. Y de hecho, yo mismo he vivido fenómenos de ese tipo, en sesiones de Ouija. ¿Esto implica? Pues evidentemente no. Es decir, quizás es una práctica que pone en funcionamiento una serie de resortes de nuestro inconsciente, de nuestra mente, y es posible que se generen esos fenómenos paranormales. La siguiente pregunta es, ¿en alguna ocasión se puede dar ese contacto con alguna entidad del más allá? ¿O ser extraterrestre o inteligencia de otras dimensiones? No lo sé. Probablemente sí. Y digo esto porque he recopilado bastantes casos, y en el libro
narro algunos absolutamente espectaculares de personas que han contactado a través de la Ouija con supuestas entidades extraterrestres y han sido testigos, han sido citados en un determinado lugar para contactar con esos seres o con esos objetos voladores no identificados. Y en muchas ocasiones, y te digo que yo he recopilado muchísimos de esos casos, no solamente han aparecido estos objetos voladores no identificados de una forma que no deja lugar a dudas en el momento indicado y en el lugar indicado, y como te digo, en otras muchas ocasiones han sido fotografiados, filmados, y los testigos no solamente, en más de un caso, no solamente eran los participantes de la sesión de Ouija, sino otra serie de personas, incluidos periodistas, ¿no? Con lo cual, bueno, a mí no me cuesta aceptar que en determinados momentos a través de la Ouija se pueda conectar con alguna clase de entidades no humanas. En todo caso, precaución, porque bueno, no sabemos con lo que estamos tratando, si más no, como dices, estamos abiertos existe la posibilidad de que estemos contactando, abriendo puertas que luego sean, bueno, pues que nos traigan cosas que no deseamos. Vamos a avanzar. Hablamos, como comentábamos antes, de las experiencias cercanas a la muerte, que también serían una puerta pues al más allá. Se están llevando a cabo, como decíamos también antes, muchas investigaciones aquí en España. Por ejemplo, algunos de los investigadores de los que hablas vivieron ellos mismos una experiencia cercana a la muerte, como el sacerdote Juan Camarasa o la doctora María Isabel Eraso. La doctora María Isabel Eraso, que actualmente ayuda a los moribundos en ese tránsito también. Esto es muy curioso, porque es cierto y de hecho dedico, como tú dices, un capítulo en el libro, en los 20 mejores expedientes de X españoles, a esta cuestión, ¿no? A una serie de médicos y profesionales de la salud españoles, que muchos de ellos ni siquiera se conocen entre sí. De hecho, tras la publicación del libro, he sido yo el que los he puesto en contacto, ¿no? Para que colaboren y pongan en común muchas de sus investigaciones, ¿no? Y como te digo, estos profesionales de la salud, estos médicos, investigan el asunto de las experiencias cercanas a la muerte. Y muchos de ellos lo hacen, como acabas de comentar, precisamente porque ellos protagonizaron una de estas experiencias, ¿no? De hecho, si tenemos que hacer un perfil tipo de estos médicos españoles que investigan la CCM, sí, pues sería el de un individuo que no creía absolutamente en nada, con una mente absolutamente materialista, racionalista, científica, y que a causa de una enfermedad, de un problema de salud o de un accidente, viven esa experiencia cercana a la muerte, y a partir de ahí se produce en ellos, esto también es muy curioso y como es lógico porque son médicos pero son seres humanos, se produce en ellos la misma transformación que todos los que viven esa experiencia cercana a la muerte, ¿no? Comienzan a interesarse por este tipo y te digo que me he encontrado con gente fascinante, otros no, es decir, hay médicos que investigan este asunto y que no han vivido ninguna experiencia personal, sino que simplemente la chispa o que los ha llevado por este camino ha sido la curiosidad personal. Bueno, tenemos un montón de nombres, los vas citando en el libro: el médico y cirujano Miguel Ángel Pertierra, el doctor Enrique Vila, autor de Yo vi la luz. Y en definitiva, ¿cuáles son las conclusiones de todos estos investigadores, Miguel? Mira, la mayoría de ellos están convencidos de que el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, digamos que es una experiencia trascendente. Es decir, tú sabes que hay dos grandes escuelas, ¿no? Están los escépticos, dentro de los investigadores de este tipo de cuestiones, los científicos y los profesionales de la salud, ya a nivel internacional hay dos grandes escuelas, ¿no? Aquellos que creen que estas experiencias, que la conciencia sobrevive a la muerte física, es decir, que nosotros somos algo más que este trozo de carne y este cerebro. Es más, apuntan que la mente y el cerebro son cosas diferentes, y la mente podríamos vincularla a la conciencia o lo que las tradiciones espirituales o las religiones llaman alma. Es decir, que somos algo más que este manojo de carne y de huesos. Y por otro lado hay otra escuela que defiende que efectivamente las experiencias cercanas a la muerte son reales, de eso no hay absolutamente ninguna duda, sí, pero que se podrían explicar desde un punto de vista racional como alguna clase de
procesos de químicos, fenómeno químico que se claro, genera en el cerebro y que sería una forma de autodefensa de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, en el momento del óbito, en el momento del fin, ¿no? Es una forma de autodefensa para que la persona fallezca con cierta esperanza de que existe ese más allá y lo haga de una forma mucho más tranquila. Sería un resorte, uno de los resortes básicos para la supervivencia del ser humano, ¿no? La mayoría de los médicos a los que yo he entrevistado son defensores de la primera opción que acabo de nombrar, es decir, la opción trascendente, ¿no? Y de hecho hay infinidad de estudios científicos que apuntan en esa dirección, ¿no? A mí se me ocurren muchos nombres, pero uno de ellos es el médico holandés Tim van Lommel, ¿no? Que ha realizado una serie de experimentos fantásticos sobre este tema, las experiencias cercanas a la muerte, y lo cierto es que hay muchísimas evidencias que invalidan, desde mi punto de vista, la hipótesis más racional y la hipótesis que no tendría que ver con la química cerebral. Hay muchas evidencias en este campo. Pero por quedarme con algo, mira, a mí hay un personaje en el que me centro, en gran medida en ese capítulo. Es un médico y farmacéutico, historiador, musicólogo, Mariano Betes, ¿no? Es un hombre del Renacimiento, es catedrático de farmacia, pero bueno, tiene 10 o 12 carreras, no sé cuántos doctorados, es decir, cada vez que hablo con él está terminando una carrera nueva, ¿no? Prácticamente, ¿no? Es un hacha. Y este hombre hace algo fantástico, ¿no? Y es que a él no le interesa tanto el fenómeno en sí como las repercusiones del fenómeno en los que protagonizan esas experiencias cercanas a la muerte, es decir, cómo les influye a ellos en su vida, en su visión del mundo, en su ideología, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos ellos, es cierto, que acaban absolutamente, digamos, tocados, ¿no? Sí. Es decir, cambian radicalmente, se vuelven personas mucho más espirituales, se centran más en las pequeñas cosas y en sus amigos, se vuelven muchísimo menos competitivos y materialistas, comienzan a interesarse por cuestiones científicas, por cuestiones espirituales, por ciencia de vanguardia, muchos de ellos por cuestiones relacionadas con la cuántica, con la física cuántica, y sobre todo, tienen muchos problemas para volver a pisar esa tierra, ¿no? Y todos ellos, eso es algo muy curioso, vuelven con la sensación de que tienen una misión que realizar. Pero no es una misión grandilocuente, no es cambiar el mundo, ¿no? Sino que su misión consiste básicamente, y eso es algo que está muy dentro de todos ellos, en cambiar a la gente que tienen alrededor. Es decir, ser mejores personas y dejar el mundo un poquito mejor a los seres que nos rodean en el momento de desarrollar novetes. Son grupos de apoyo donde se reúnen se reúnen grupos de personas que han vivido estas experiencias cercanas a la muerte, y como los grupos de apoyo en otros muchos campos, en otras muchas cuestiones, lo que tratan es poner en común pues sus problemas, sus experiencias y apoyarse unos a otros. Experiencias transformadoras, eso no hay duda, y eso es una de las cosas que como dices, ¿no? Que más nos hacen pensar que realmente hay algo pues real, hay algo profundo, algo que nos conmueve, que llega a lo más hondo de nosotros. Y vamos a al otro lado, al lado opuesto, porque no es un tema que me guste mucho tratar, pero está ahí y lo tratas en el libro, porque no todos los encuentros con el más allá son agradables. ¿Existen, Miguel, agresores del más allá? Sí, ese es uno de los capítulos que más ha llamado la atención en el libro y es uno de los capítulos que más me ha costado investigar y sobre todo poner negro sobre blanco, plasmar, ¿no? en el papel. Y de hecho yo he llegado a pasar miedo, ¿no? Eso te quería preguntar, porque explicas unas cosas tremendas. Últimamente también estoy viendo algún que otro programa en la televisión donde salen casos que yo no dudo de la certeza, de la veracidad de los testimonios. Entonces uno se plantea, madre mía, ¿no? Madre mía, qué cosas llegan a pasar, porque si esto pasa realmente, no sé si voy a dormir esta noche. Y tú me dices, ¿te quita el sueño este tipo de cosas? ¿Te has visto afectado? Sí, pues pasé un par de semanas
en las que me costaba conciliar el sueño, no te voy a engañar, ¿no? Además, yo suelo escribir de noche, incluso de madrugada, ¿no? Que es cuando tengo tiempo y cuando puedo. Sí. Y te puedo asegurar que a veces tenía que parar en ese capítulo, ¿no? Y decir, bueno, ya escribiré mañana con la luz del día, ¿no? Cuando pueda, porque es tremendo. A mí, mira, lo que me ha llamado la atención de estas experiencias, porque uno, bueno, muchos psicólogos te dirían que tiene una explicación desde el punto de vista psicológico, ¿no? Vale. Claro. Lo que pasa es que muchas de las personas que han sufrido este fenómeno, es decir, supuestas entidades del más allá que llegan a acosarlos o acosarlas y a agredirlos o agredirlas, ¿no? Muchas de esas personas se han sometido a todo tipo de pruebas físicas, psicológicas y psiquiátricas, precisamente para tratar de hallar el origen de esos fenómenos, que ellos son los principales interesados, ¿no? Y te puedo decir que en un buen puñado de casos, los médicos, los profesionales de la salud han llegado a la conclusión de que estaban perfectamente bien y en muchos casos les recomendaban que acudieran a sacerdotes. Sí. Con lo cual ellos se veían muy perdidos, ¿no? Esto me llama la atención, punto 1. Punto 2, que esto es quizás algo que me ha sorprendido muchísimo más. Y es que me he encontrado con personas, sobre todo mujeres, que dicen sufrir este tipo de agresiones, incluso agresiones de índole sexual. Y lo que me llama la atención es que todas describen el mismo fenómeno. Pero es más, no solo describen el mismo fenómeno, sino que describen al mismo individuo, es decir, al mismo fantasma o ser espectral, lo describen de idéntico modo diferentes mujeres que no se conocen entre sí y que viven en distintos puntos de la geografía española, ¿no? Y describen exactamente igual a ese ser espectral que las agrede incluso sexualmente, ¿no? La descripción es la misma. Un ser de gran altura, de unos casi 2 metros o de unos 2 metros, ataviado totalmente de negro, con una capa también del mismo color, de color negro, unos zapatos también oscuros, un rostro blanquecino, enjuto, cadavérico, pelo blanco y que se presenta del mismo modo, actúa del mismo modo, y lo que ya es absolutamente increíble es que varias de estas mujeres, después de uno de estos ataques, tuvieron el mismo problema de salud, exactamente el mismo problema de salud, y es que se quedaron prácticamente sin defensa, ¿no? Y una de ellas estuvo a punto de fallecer, ¿no? Y otras tuvieron que pasar por una medicación muy dura y por un proceso muy duro para curarse, ¿no? Con lo cual uno se plantea, que yo no lo sé, pero uno llega a plantearse si en realidad detrás de estos fenómenos no hay un estímulo externo, es decir, que efectivamente hay algo independiente al ser humano, ¿por qué no una entidad del más allá que es responsable de estos casos, de estos sucesos? La posibilidad está ahí, Yo, ante este mal rollo que produce este tema, que puede producir en algún oyente o oyenta, yo no sé si sirve o no sirve, pero yo intento proyectarme en lo positivo, ¿no? Cuando escucho cosas de este tipo que me pueden sugestionar, no sé, me da la sensación de que si me enfoco en lo negativo, en el miedo, tal vez de pie a estas cosas no sé, vaya a abrirle la puerta. Por lo tanto, casi que mejor que pensemos en positivo, ¿no, Miguel? Sí, yo creo que sí. En el libro hay unos capítulos, la gran mayoría de ellos, por no decir prácticamente todos, excepto este, que apuntan hacia la existencia de una realidad trascendente y con esperanza, ¿no? Y sobre todo, que es lo que yo he pretendido con este libro, abrir la mente de los lectores y que se planteen que el mundo es mucho más interesante que pagar la hipoteca a fin de mes, los problemas laborales, etcétera, etcétera, que bueno, obviamente todos lo tenemos y todos tenemos que vivir en este mundo, todos tenemos que comer, vestirnos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este libro lo que pretendo es que se acerque y que lo lea, que sueñe, ¿no? Es decir, que tenga esa capacidad
de soñar, descubrir que el mundo es más fascinante incluso de lo que ni siquiera podamos llegar a imaginar nunca, y que ahí tienen las herramientas para investigar por sí mismos y para documentarse mucho más sobre cada uno de los capítulos, ¿no? Porque son capítulos muy, muy abiertos. Y acabas este capítulo y acabamos también esta entrevista hablando de los mediums, de la mediumnidad, esta supuesta capacidad, digo supuesta por ser un poco correcto, que tienen algunos seres humanos para ser un puente entre este y otros mundos. Hablas de casos muy espectaculares, por ejemplo, mediums que incorporan artistas fallecidos y son capaces de pintar, componer, como lo hacían estos artistas en vida, o mediums que son capaces de pintar personas fallecidas que pues presuntamente están viendo. Miguel, con todo lo que tenemos, con todo lo que has investigado, con todos los medios con los que has hablado, ¿hay que darle crédito a esta capacidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? El problema con la mediunidad, esos mensajes que transmiten los espíritus, supuestamente a través de un medium, pues, como muchos de estos fenómenos, ¿no? Que podría tener una explicación psicológica, ¿no? Vale. Una explicación Lo que pasa es que psicológica. a su alrededor se producen tantos fenómenos y hay una serie de evidencias tan espectaculares que si detrás del fenómeno de la mediunidad no están espíritus del más allá o entidades del más allá, y en realidad todo podría explicarse desde un punto de vista mental, como la puesta en marcha de una serie de capacidades psíquicas, ¿no? Pues yo no sé qué sería más interesante, ¿no? Porque lo cierto es que en el mundo de la mediunidad se dan todo tipo de fenómenos telepáticos, de precognición, de sucesos paranormales, incluso físicos muy espectaculares, ¿no? De movimiento de objetos, materialización y desmaterialización de esas supuestas entidades del más allá. Es decir, son tantísimos los fenómenos, ¿no? Que yo tiendo a pensar que detrás de este fenómeno efectivamente hay algún tipo de estímulo externo al ser humano. Y si no es así, no deja de ser tanto o más interesante incluso. Claro. Sí, la posibilidad de que haya un contacto con seres fallecidos es fascinante, pero ya los simples hechos, como tú dices, nos desbordan a nuestras capacidades de entender la realidad. Bueno, Miguel, pues como siempre, un auténtico placer. El siguiente capítulo sobre el que hablaremos es encuentros con criaturas imposibles, y lo hablaremos pues más adelante aquí en La Clave Oculta. Un abrazo muy grande y gracias. Nada, gracias a vosotros y ya sabes, hasta cuando quieras. La Clave Oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en Edenex, la radio del misterio.